El hierro caliente tocó la piel y dejó en su brazo una letra que ardió más que la carne. Una A, una M, una inicial que debería haber sido un nombre, y que para Silda se convirtió en una sentencia. Ese día no solo quemaron su brazo, marcaron el relato que la seguiría como una sombra o como una brújula, según cuándo y quién hablara de ella. El olor a hierro y a carne quemada quedó suspendido en el patio. Se mezcló con el polvo y con el grito que arrancó de su garganta, y las moscas, indiferentes, volvieron a posarse sobre la madera caliente del corral. Nadie en la casa grande miró más que lo necesario. Los gritos de los esclavos eran una música utilitaria, y el coronel Matías bajó la mano sin otra emoción que la satisfacción de quien ha vuelto a recordar que el mundo aún le pertenece. 20 años después, la hacienda parecía desmoronarse por voluntad propia. La cubierta de tejas dejó pasar la lluvia en diagonal. Las puertas que antes se abrían con orgullo ahora se pegaban y chirriaban. Al atravesar el patio, el portón crujía como si la propia madera protestara el paso del tiempo. El nombre del coronel seguía grabado en el dintel, pero ese nombre ya no ordenaba nada fuera del perímetro de su propio cuerpo. Matías era un hombre de carne reducida, con las facciones cuarteadas como cuero, que ha visto demasiados soles. Sus manos temblaban y su voz se quedaba a medias, obedeciendo a la memoria más que a la intención. La casa grande conservaba la sombra de su poder, pero el poder mismo se había vuelto un aliento corto y ruidoso. Silda se movía por la casa como si conociera cada astilla de su antigua esclavitud. La conocía. Era quien le ofrecía el vaso de agua cuando la sed le cortaba el sueño, quien le daba de comer mientras sus dedos temblaban, quien lo lavaba y le alisaba la ropa como si la propia piel no sintiera la mueca de aquella inicial. Su brazo izquierdo llevaba la marca que nunca se borró. La marca era más que una palabra. Era una inscripción pública, un reclamo permanente que a algunas personas les servía para escarbar su indignación y a otras para justificar una distancia cómoda. Para Silda, la marca era un paisaje que la miraba todos los días, un recordatorio de lo que había decidido en silencio cuando fue joven. La gente del lugar murmuraba con facilidad. Para muchos, verla al lado del coronel y atenderlo con diligencia era traición. ¿Cómo puede cuidar a quien la humilló?, preguntaban en voz baja, menos por creer que su moral había cambiado y más por el placer de que alguien pudiera ser más misterioso que sus propias certezas. Antero, que había sido compañero de trabajo en los tiempos en que los ritmos eran de látigo y no de reloj, no se guardaba nada. Caminaba por la calle polvorienta y se detenía a observar la casa grande como si quisiera extraer sus ruinas con las manos. Había en su mirada una mezcla de cansancio, ira contenida y una tristeza que no sabía poner nombre. ¿No te das cuenta, Silda?, le dijo una tarde mientras ella recogía la ropa tendida. Podrías dejarlo. Podrías irte con los demás, buscar un jornal donde te paguen sin mirarte como si fueras un recuerdo. Ella no respondió enseguida. Sus manos, acostumbradas a medir los pliegues de una sábana, se movían con la precisión de quien administra fragilidades. No porque le importara el confort del coronel, sino porque había un cálculo tan antiguo como su propia memoria. La venganza que había decidido no reclamaba sangre. Pedía tiempo y testimonio. «Él tiene que quedarse vivo», dijo al fin con voz baja. «No lo entiendes». Antero la miró, y en esa mirada se lo dijo todo. Que lo entendía tanto como podía el que no lleva una marca, el que no ha sido objeto de un hierro caliente. Su incredulidad no fue agresiva. Era un gesto de quien necesita pruebas más concretas que una resolución interior. Silda volvió a su trabajo y dejó que el ruido de la casa la cubriera. En el cuarto pequeño que le habían asignado, en la casiñola al lado de la huerta, guardaba una piedra lisa, pulida por años de río. Lucia, la anciana que la había acogido cuando ella era apenas una muchacha huidiza, se la había dado con 2 manos temblorosas y una mirada que no toleraba la prisa. «Guarda esto», había dicho Lucia en voz quedita. «La piedra no hace nada de golpe, pero si la pones contra algo y la dejas, verás que el río no grita cuando desgasta la roca, solo insiste. Echa paciencia, mija». La piedra cabía en la palma como en un capullo. Silda la repasaba a veces con la yema de los dedos. No era una herramienta de magia,
Era una lección. Desde que la recibió, había decidido que su tiempo sería el del agua que talla la cantería. La venganza que albergaba en el interior no era un acto fulgurante, sino una estrategia paciente. Mantener vivo al coronel significaba que, en el lento calendario de la conciencia y del desprestigio, su ruina quedara escrita y vista. No buscaba que él muriera sin saber. No quería que la historia se cerrara con silencio y olvido. La canción de su madre venía en ráfagas, como un olor que se abre por una ventana. Una melodía breve, repetitiva, que Silda usaba para sí misma cuando necesitaba tocar un punto fijo en la memoria. Era una canción de cuna que cuando la entonaba sin proponérselo, hacía que algo en el hombre que había sido coronel se removiera. Él podía dormitar y de pronto abrir los ojos y mirar a un punto indefinido, como si escuchara una voz que atravesaba los años. Hubo ocasiones en que esos instantes lo dejaron pálido y confuso, y la casa entera quedó en silencio, atenta a lo que pudiera decir. Isadora llegó en un carruaje de ruedas maltratadas por el uso, con un sombrero que pretendía ocultar el viento y la limpieza de sus intenciones. Era la hija del coronel, la heredera por defecto de un apellido que alguna vez fue sinónimo de autoridad. Su llegada agitó la rutina y puso sobre la mesa asuntos que Silda había mantenido callados por estrategia. Isadora hablaba con las palabras de quien ha leído los papeles necesarios para administrar el mundo. Números, cuentas, garantías. Pero había en su mirada otra cosa, la urgencia de quien no tiene tiempo para los fantasmas y prefiere la limpieza rápida de un legado que incomoda. «Hay compradores», dijo Isadora sin rodeos, mientras los criados tomaban té y fingían que todo era natural. «La hacienda no puede mantenerse así. Es una ruina de tamaño y coste. Tenemos la opción de vender, de dividir. Te pagaremos, Silda. Te ofrecemos una suma. Podrías irte con independencia, comprar un terreno en la ciudad, vivir». La oferta quedó flotando como una moneda falsa. Silda escuchó, y sus manos se apretaron en el paño que limpiaba. «La venganza», pensó, «no se compra con monedas ni se delega a una escritura». Aquel ofrecimiento no tenía en cuenta lo que para ella ya había cambiado. No era que despreciara la seguridad, había conocido demasiada miseria. Era que lo que pretendía no se borraba con billetes ni con el cambio de nombres en una escritura. Isadora no sabía o no quería saber que la verdadera riqueza que Silda podía poseer era la memoria viva del delito. Conocía pulsos de la hacienda que nunca estaban escritos en papel, el registro de quien había sido vendido por deudas que se inventaron, la lista de nombres que el coronel llevaba consigo solo en la boca cuando nadie miraba, y ciertos papeles que dormían en una caja escondida en el cuarto de los libros, papeles que si salían a la luz harían tambalear la reputación de la familia. Era la clase de información que no se compra con monedas, se negocia con silencio, o se convierte en el arma con que se deshacen coroneles. «No me importa su dinero», dijo Silda sin levantar la mirada. «No se trata de comprarme. Se trata de que él permanezca aquí. Se queden tranquilos con su dinero y sigan su camino. Yo me quedo». Isadora frunció el ceño, interpretando la negativa como obstinación personal. «No lo entiendes», replicó. «Si él queda acá sin control terminará en peor estado. Lo internarás en un asilo, alguien pondrá su nombre en un registro y todo esto se transformará en una vergüenza pública que ensuciara el apellido». Isadora hablaba con la frialdad de quien cree que la dignidad se resume en buena reputación, en contratos bien sellados y en un mapa de herencias. Silda la miró finalmente, y en esa mirada hubo más que una explicación. Hubo un desafío envuelto en calma. «No es vergüenza lo que busco arreglar», contestó Silda. «Es memoria». Isadora, que no había pensado que alguien pudiera situar la memoria antes que el dinero, respiró con impaciencia. «Entonces dime cuál es tu plan», exigió. «¿Qué quieres? ¿Que lo veas sufrir? ¿Celebras su muerte?» La pregunta dejó un hueco. No era una acusación inocente. Tenía la intención de desnudar una moral que no conocía matices. Silda dejó que la tarde se instalara en la habitación. Luego contó, con precisión y sin dramatismo,
un fragmento de la historia que Isadora preferiría ignorar. Documentos que acreditaban propiedades tomadas por la fuerza, el nombre de peones vendidos sin registro, cartas donde Matías firmaba como si nadie más fuera responsable. No todo lo que dijo podía transformarse en juicio inmediato, pero lo suficiente para que Isadora midiera la temperatura del peligro. La amenaza que Isadora supuso, que alguna información podría filtrarse y arruinar reputaciones, actuó como contención. Intentó entonces un nuevo recurso, la intimidación. Habló de tutores, de llevar al coronel a un lugar donde la vejez se trata como un asunto médico. Silda adivinó la palabra que no pronunciaron: internamiento. Para una persona como Matías, humillación máxima sería perder la administración de sí mismo en manos de una institución que lo vigilaría como si fuera un objeto con avería. «Si lo llevas fuera de aquí», dijo Isadora fría, «nadie sabrá lo que pasó. Podrá morir en paz. Yo no quiero fomentar espectáculo ni escándalo. Solo quiero arreglar las cosas para la familia». Cilda comprendió que la hija prefería el cierre rápido, el barniz de la limpieza, que evita la vergüenza, pero también borra la memoria. Y eso era inaceptable. No por puro rencor, sino porque la memoria que ella llevaba adherida al cuerpo debía quedar marcada en la mirada de los vivos. La venganza que había urdido no exigía sangre. Pedía que el perpetrador viviera lo suficiente para ver su propia ruina, para escuchar a los otros nombrados, para pronunciar algunos nombres en voz alta, para que sus delirios dejaran constancia de aquello que él había hecho. Si Matías moría en un lecho ajeno, sin ojos que lo acusaran, su mal quedaría convertido en silencio. La historia se borraría con la pulpa de un certificado de defunción. «No lo llevaré», dijo Cilda con la calma del agua que no se altera en la superficie. «No conservo su vida por cariño, lo conservo para que mire, para que recuerde, para que quien venga después no diga que todo fue borrado». Isadora la miró como quien se enfrenta a una nueva lengua. «Esto es perverso», masculló. «Estás poniendo a todos en riesgo por tu propio capricho». «No es capricho», repuso Cilda. «Es constancia». La conversación quedó en un punto muerto. Isadora fue más lejos tratando de coaccionar. Insinuó que si Cilda persistía en su obstinación, habría consecuencias. Dijo que podía usar la influencia de su apellido para restringirle el acceso a ciertos lugares, para impedirle la subsistencia. Habló de cartas que podrían perderse y de favores que ya no serían debidos. Fue un chantaje en clave social, la amenaza de la exclusión. Cilda escuchó y no titubeó. Sabía, como todos, que la independencia que podía obtener con la bendición de Isadora era tentadora. Había noches en que la suya era una cama de paja y los panes a veces escaseaban, pero la piedra del río pesaba en su bolsillo como un juramento. Sabía que la verdadera liberación no llegaría por billetes o por la distancia, llegaría cuando la casa grande, con todo su silencio, aceptara que algo había sido hecho dentro de ella y que eso quedaría escrito como un antes y un después. Mientras la tarde bajaba, Antero regresó y escuchó fragmentos de la conversación. No cambió de idea, pero se acercó con prudencia. Le costaba aceptar el método, no la intención. Cuestiones de honor y de rabia se mezclaban en su pecho. Había días en que quería verlo muerto, porque la idea de su fin le parecía un acto de reparación rápidamente ejecutado. Pero Cilda le habló de otra forma de justicia, la justicia que no se satisface con el alivio del golpe, sino que exige la exposición, la mirada y el relato. «¿Y si se vuelve peor?», preguntó Antero. «Si en su delirio nos habla mal, si nos echa la culpa de todo, si nos inventa crímenes que solo él entiende». «Que hable», respondió ella sin ira con la paciencia de la piedra. «Que hable. Si miente, que la verdad lo desmienta. Si dice nombres, que haya quien los recuerde mejor. No es un juego de castigos, es un acto de memoria». La tarde se cerró en silencio. Esa noche, Cilda se sentó en el umbral de la casiñola y dejó que la brisa le golpeara el rostro. La luna era una tajada detrás de las nubes, y el olor a café de la cocina se mezcló con el perfume del pasto húmedo. Repasó en la mente cada decisión que la había colocado donde estaba,
la desobediencia de la juventud, la marca en la piel, la piedra en la mano. Su venganza no consistía en devolver daño por daño, consistía en obligar a la vista pública a mirar. No quería que los olvidos se camuflaran en la muerte. En la casa grande, el coronel dormía. A veces, en la madrugada, sus ojos se abrían y buscaban rostros que ya no estaban. Había noches en que sus manos recorrían la sábana como si buscaran algo que ya no existía. Silda lo observaba a distancia, consciente de que el hombre que miraba ahora era una mezcla de pasado y resaca de poder. Su nombre, pronunciado en alguna ocasión en la cocina por los que aún le eran leales, tenía menos peso que la sombra de la marca en el brazo de alguien que en su día se negó a obedecer. Pasaron días en los que la tensión se diluía en la rutina. Silda hacía sus rondas, cuidaba de la salud del corpulento anciano que una vez fue coronel, lavaba la ropa, cambiaba las sábanas, le raspaba la comida con la paciencia de quien sabe que cada gesto es una inversión. Antero venía de vez en cuando a llevar provisiones y a hablar con ella en voz baja. Isadora aparecía por instantes, más distante cada vez, con su plan de cortar la historia con la rapidez de quien poda ramas secas. Y la piedra en el bolsillo de Silda seguía siendo su evidencia. Ni gesto ni palabra podían desprenderla de su mano próxima. Una madrugada sin luna, mientras la casa dormía y las ratas corrían sus pequeñas rutas por el desván, el coronel tuvo un episodio que nadie podía predecir. En su delirio, interrumpido por respiraciones cortas, murmuró un nombre que parecía arrancarse del fondo de un tiempo que procuraba negar: Dalila. La palabra salió como un hilo de seda que tiraba de la memoria ajena. Quienes la escucharon la reconocieron como un nombre que pertenecía a otras voces, a mujeres que nunca tuvieron funerales dignos, a cuerpos que la casa había consumido y después desechado. Silda, despierta por el murmullo, clavó la mirada en la puerta. El corazón le golpeó en un patrón que no pertenecía a la calma. Dalila era un nombre que ella no había oído en años, salvo en historias a medias, en lamentos que la casa escondía detrás de muebles viejos. El solo hecho de que el coronel lo pronunciara con el hilo de la confusión le dijo a Silda que la estrategia que había elegido estaba dando frutos inesperados. El pasado salía por la boca de quien lo había ordenado. No era todavía una confesión, ni una reparación. Era una grieta. Si lo que ella pretendía era exponer, obligar a la memoria colectiva a mirar, entonces esa grieta era una señal de que el metal que sostenía la mentira se estaba oxidando desde dentro. Silda supo en ese instante que su trabajo exigiría estar alerta. Mantener vivo no era simplemente sostener la respiración de un cadáver. Era soportar la posibilidad de que el hombre, en su lucidez intermitente, soltara verdades que harían tambalear más de una reputación. La casa entera quedó en esa espera. La fragilidad de quien aún respira, la posibilidad de que el delirio se convirtiera en testimonio. Y Silda, en la penumbra, acarició la piedra que Lucía le había dado. La puso en la palma y la apretó con fuerza. Sabía que lo que vendría no sería simple. Sabía que mantenerlo vivo implicaba soportar escenas de humillación, palabras que dolerían, posibles manipulaciones. Sabía que actuar iba en contra de una venganza rápida que muchos, como Antero, soñarían. Pero había escogido su camino. Al amanecer la casa seguía con su ritmo desgastado. Isadora ya no estaba. Había partido con promesas de volver con contratos y papeles que parecían estrategias. Antero volvió a su trabajo en la huerta. Silda preparó el desayuno y el almuerzo como siempre. Y cuando el coronel abrió los ojos, en su mirada hubo un destello que no era de gratitud. Era de confusión, y de forma intermitente, de culpa. Silda lo miró sin piedad ni clemencia, con la serenidad de quien sabe que las cosas que realmente cuentan no se resuelven con la velocidad del odio. El portón de la casa, recién engrasado por la mano firme de alguien que todavía atendía a los detalles, se cerró tras ella con un golpe seco que resonó en el patio. Silda levantó la vista y vio la línea del camino que se perdía entre árboles. La gente seguía con sus asuntos. Pero el día había cambiado ligeramente su peso. Había una posibilidad nueva, frágil y peligrosa, de que la memoria reclamara un lugar en la conversación pública.
Había una posibilidad de que Dalila, cuyo nombre se había escapado en un delirio, volviera a aparecer en los labios de otros. Zilda sabía que no podía bajar la guardia. Mantener vivo al coronel no era solo un acto físico, era una ceremonia de vigilancia, de testimonio. Su desobediencia juvenil, que la había llevado a la marca, se había transformado en una desobediencia más compleja. Ahora ella desobedecía la lógica de la aniquilación rápida y prefería la erosión lenta, la que trabaja como el río. Había días en que esa elección la llenaba de tristeza, pues cargaba sobre sí la responsabilidad de la memoria de muchos. Había otros más raros en que el peso se volvía una certeza que la mantenía en pie. El tercer día tras la visita de Isadora, el coronel tuvo otro episodio. Esta vez, en medio de un delirio más claro, pronunció no solo Dalila, sino palabras que empezaban a entretejer una red. Lugares, fechas vagas, objetos que Zilda reconoció por instinto como señales de un pasado oscuro. Sus ojos, por un instante, se encontraron con los de ella y hubo en esa mirada un retazo de reconocimiento que la hizo vacilar. No fue arrepentimiento ni súplica, fue el reflejo de alguien que ha visto su propia sombra y no sabe cómo reducirla. Zilda se acercó con cuidado profesional y con una atención que ya no era meramente física. Sostuvo la mano arrugada del hombre que la había marcado y, en silencio, empezó a tararear la canción de su madre. Aquella melodía, simple y repetitiva, parecía tener un efecto que excedía la calma, un puente hacia recuerdos que el coronel no podía fingir que no tenía. Él suspiró, pronunció de nuevo un nombre, pero esta vez la palabra salió mojada, como un secreto reconocido. Antero llegó al cuarto y presenció apenas el final de ese instante. No habló. La incertidumbre se extendió en aire. Zilda dejó que el silencio los cubriera y cuando pudo, habló con voz sosegada. «No lo dejes solo esta noche», dijo mirando a Antero. «Si se le viene encima algo hay que estar». Antero asintió, forzando en su rostro una tranquilidad que no sentía. La estrategia de la piedra exigía vigilancia constante. No bastaba con la paciencia, también hacía falta presencia. La tarde prometía más. En la cocina alguien dejó caer la cucharilla metálica que empezó a rodar sobre la madera gastada, y ese sonido, como todos los sonidos de la casa grande, tomó la dimensión de un aviso. La verdad, cuando se rompe en fragmentos, hace ruido. Zilda volvió a su casiñola y antes de acostarse, metió la piedra en una bolsa de tela y la guardó junto a su almohada. La apretó con la fuerza de quien se compromete otra vez. Si la venganza de la paciencia fuera una especie de juicio, entonces ella estaba dispuesta a ser jurado y testigo a la vez. No buscaba el placer de verlo sufrir. No celebraba su decadencia. Lo que anhelaba era la formalidad del testimonio, que su vida, la de Matías y la de quienes estaban en la casa, quedara registrada en palabras, en recuerdos, en confesiones, de manera que la historia de la humillación no fuera capaz de disolverse en la rutina de una herencia limpia. Sabía que ese camino exigía renuncias. Renunciar a la venganza instantánea, renunciar a la idea de un día en que la venganza se cerrara con un golpe. A cambio, recibiría la certeza de que el relato no se borraría con la muerte. Esa noche, mientras la casa se cubría de sombras largas, Zilda miró el portón una vez más. Lo cerró desde dentro, con la sensación de que cada cierre era más que una medida física, era un acto simbólico. Ella no era la mujer que había gritado bajo el hierro, era otra, una que había aprendido a medir la justicia con paciencia. Afuera, la carretera gritaba su propia libertad, libre para quien la tomara. Dentro, la casa conservaba sus historias, sus muertos sin nombre y sus pactos rotos. La vigilia que comenzó esa noche no tendría final fácil. La desobediencia de su juventud le había costado marca y dolor. Su desobediencia adulta la llevaba a un plan que no todos entenderían. Mantener vivo al coronel exigía mantener la cordura en medio de la rabia, abrir la puerta del pasado para que entrara la luz o la tempestad, según como se mire, y resistir la tentación de la venganza que aniquila. La piedra del río en su bolsillo y la canción en su boca eran las herramientas de una mujer que había elegido ser paciente
en un mundo que favorecía el golpe rápido. Al amanecer siguiente, la casa despertó sin saber que algo pequeño y grave se había movido durante la noche. Un nombre había sido pronunciado, una fluidez nueva en la memoria había surgido, y en la mirada de Silda, la pólvora de la resolución centelleó por un instante. La historia que había comenzado con un hierro caliente no terminaría con un acto de muerte. Iba a ser, si algo lograba sostenerse, una historia escrita con cuidado, con testigos, con la duración lenta del agua que desgasta la piedra. Y en ese escribir, Silda había puesto su vida. Fue una elección que muchos juzgarían incomprensible, pero que ella sostuvo con la convicción de quien ha visto demasiado como para conformarse con la limpieza de las apariencias. Los días que siguieron a la primera grieta en la memoria del coronel se fueron dejando uno sobre otro como tablas viejas en el granero. Crujían, acumulaban polvo, pero permanecían en su sitio. Silda no dejó de hacer lo que había prometido a la piedra, insistir sin estruendo. Sostuvo al hombre en la mínima dignidad que su cuerpo le permitía. Lo lavó con agua templada, le tendió la cucharilla cuando la mano temblorosa la dejaba caer, y le habló con la voz baja de quien dispone un plan que atraviesa años. La noticia de que el viejo había pronunciado el nombre de Dalila circuló a medias por el pueblo. No era fácil ponerle un cuerpo a lo que sonaba como eco. Dalila, un nombre que pertenecía a otros cuerpos que la hacienda había tragado. Algunos miraban con curiosidad, otros con miedo. Poco a poco, la posibilidad de que la casa grande devolviera fragmentos de su pasado llamó a gente que antes solo había pasado por la entrada, con la cabeza gacha. Isadora volvió, esta vez con menos prisa en el carruaje y más tensión en el rostro. Traía otros papeles, otros números. Había hablado con posibles compradores y con un notario de la ciudad. Creía que las palabras y las firmas podían cegar de raíz la memoria que Silda protegía. No entendía, como muchos, que no se trataba de cerrar un libro con frío barniz legal. Silda quería que el libro quedase abierto, testimoniado, leído por quienes habían padecido en sus páginas. «He traído a un hombre del pueblo que puede certificar los gastos», dijo Isadora en la cocina, desplegando hojas con letras menudas. «No convendría que siga aquí. Es una carga. Piensa en lo que podemos comprar con la venta. Una casa en la ciudad, libertad de movimiento, posibilidades». La delegación de la herencia como panacea parecía un argumento limpio. Silda se limitó a escuchar, dejando que las palabras se deslicen como agua por una piedra lisa. Cuando Isadora añadió, con voz más afilada, el posible internamiento, un sitio donde lo cuiden. Silda supo que la manga de la hija alcanzaba una línea que no pensaba permitir. La discusión subió de temperatura. Isadora fingía el pragmatismo. Su rostro, sin embargo, se endurecía de cuando en cuando con la certeza de quien protege un mundo que se cree eterno. Fue en ese momento cuando Silda tomó una decisión que mostró la verticalidad de su estrategia. Dejar que la casa entera supiera, con pruebas, lo que ella ya sabía. De noche, cuando la cocina estaba apenas iluminada por la llama cansada de una lámpara, Silda abrió la pequeña caja donde guardaba papeles que no eran suyos, pero a los que la memoria había concedido valor de arma. No eran muchos. Un recibo de venta con fecha falsa, un acta doblada donde se consignaban nombres que no correspondían a la verdad, un par de cartas sin firma. Los había encontrado años atrás en el cuarto de libros, escondidos entre volúmenes polvorientos, y los había custodiado con la seguridad de quien preserva semillas para otoño. Convocó a 2 testigos, Antero y el molinero del pueblo, un hombre de manos fuertes que recordaba cuando la hacienda tenía labranzas llenas de trabajadores y no contratos. Les pidió que vinieran en silencio. Necesitaba más que oídos. Necesitaba que hubiera personas que supieran leer lo que el coronel ya no podía negar cuando los recuerdos lo sacudían. Cuando Isadora lo supo, adoptó la actitud que mejor conocía, la de quien no teme a las palabras, sino a las pruebas que ellas sostienen. Entró en la pequeña sala, donde Silda les esperaba, y miró los papeles con desdén. «Esto no vale nada», sentenció. «¿Quién te dará crédito ante un tribunal? ¿Tú?», miró a Antero con ligera desconfianza,
como quien pregunta por el peso de un testigo. Antero no respondió con agresión. Sus ojos sostenían algo que no había en la voz de Isadora, la certeza de quien ha visto. El molinero asintió y dijo con voz grave: «Lo reconozco. Este sello está en el libro de cuentas que yo mismo ayudé a forjar. No se falsifica así». Isadora palideció un poco. Sus dedos comenzaron a tamborilear sobre las hojas como si tocara una cuenta que temiera encontrarse sin dinero. La posibilidad de que documentos trazaran un hilo entre la casa y nombres concretos le resultaba intolerable. En su mente, vendajes institucionales, médicos, notarios, camas limpias, eran la vía rápida para enterrar lo que Silda quería sacar a la luz. «Si esto sale a la luz», dijo con velocidad, «no solo será vergüenza, serán demandas. Demandas que arruinarán aún más al apellido. ¿Te das cuenta de las pérdidas, Silda?» La amenaza era una marea baja con espinas. La amenaza social era el arma que Isadora sabía manejar. Podía quitarle a Silda el pan, la posibilidad de entrar en ciertos lugares, la ayuda de vecinos que aún le tendían una mano por costumbre. Pero Silda ya había calculado el terreno. «Que se hable», respondió ella con la voz que ya conocían. No gritó, no celebró. «Que se hable en un lugar donde nadie pueda ocultar la verdad con un certificado bonito». Isadora respiró con rapidez. El plan de Silda no era solo acumular papeles, era crear un escenario donde la memoria tuviera testigos. No buscaba tribunales lejanos, buscaba la plaza del pueblo, la conversación entre vecinos, el rumor que no se puede subastar. Si la hija quería limpieza, Silda ofrecería claridad. Si Isadora buscaba enterrar el asunto en un lecho con descanso, Silda prefería un lugar donde la gente viera. La tensión se cortó con un silencio que olía a cocina fría. Isadora, sin palabras, se apartó. No era el final de su intención, era una pausa para reponer su estrategia. En las noches siguientes, la casa grande se convirtió en un escenario minúsculo de verdades que emergían a solapas. El coronel, con sus lucideces intermitentes, empezó a nombrar más cosas. No solo Dalila, sino fechas, transacciones, nombres de compradores y documentos. A veces decía palabras con la claridad de una confesión, otras se enredaba en ruidos ininteligibles. Silda estaba atenta a cada hilo, como quien cose una manta vieja para que no se deshilache. No todo lo que él iba diciendo podía convertirse en prueba, pero la suma de sus murmullos ofrecía una suerte de mapa donde la memoria podía apoyarse. Hubo una tarde de viento en que el coronel, sentado en la galería donde las tablas aún crujían bajo el paso de las hormigas, habló de Dalila como si la tuviera enfrente. Su voz, cuando pronunció su nombre, se quebró en un sonido que no fue ni perdón ni consuelo. Fue la voz de alguien sorprendido por sus propias manos. «Dalila, la vendí por un saco», murmuró con el filo de la memoria cortándole la lengua. La palabra «vendí» no cayó en el aire sin consecuencias. En la cocina, una criada que antes pocos consideraban escuchó y se llevó la mano al pecho. En la polvareda del patio, un hombre que venía con leña hizo una pausa y se quedó a medio paso. La verdad, aunque fragmentaria, comenzó a tejer una red. Isadora, cuando supo que el viejo repetía nombres y cantidades, se enfureció. Fue un acto instintivo. Si la verdad se multiplicaba por testigos, la casa entera se vería comprometida. Quiso contenerlo a la fuerza de papeles y promesas, pero la dinámica mudó. Ahora había sonidos, voces, frutos que ya no se podían arrancar sin herir a un cuerpo. Ella decidió entonces usar otra herramienta, la persuasión de la familia, la humillación controlada, el chantaje social. «Si sigues con esto te lo advierto», susurró una tarde frente a Silda. «Habrá restricciones. No podrás seguir moviéndote con la facilidad de antes. Te cortaré los favores. Te dejaré como lo que temes, una mujer sin redes». Silda la miró con calma. Sabía que Isadora no gozaba tanto del acto de arrancar sustento como del gesto de mostrar que quien manda decide. La venganza de Silda no era una búsqueda de poder sobre los otros, era un intento de reconocimiento. Prefería perder el pan que renunciar a la memoria. El coro de murmullos fue creciendo. Vecinos que antaño habían cruzado la finca con paso apurado
se detuvieron un día y preguntaron por Dalila. Un cocinero de la vecindad, con la voz áspera de quien lleva años en ese trabajo, dijo que recordaba el nombre de una mujer que había sido vendida. Pequeñas piezas fueron encajando. Entonces sucedió algo que nadie había planeado del todo. La propia convicción de Zilda convocó una acción colectiva. No era una revuelta, era un trabajo de testimonios. En las tardes en que el coronel perdía la línea y la recobraba por un rato, Zilda comenzó a conversar con aquellos que tenían memoria pero no voz. Les ofreció un lugar para hablar, un pan y agua, la seguridad de que si decían algo, no quedarían aislados. No prometió juicios, prometió que habría al menos nombres que no se perderían. Antero fue el primero en apoyar abiertamente. Acompañó a Zilda a la plaza, habló con el molinero, con quienes recordaban caballos vendidos en fechas dudosas, con familiares que habían tenido que emigrar por deudas que nadie supo explicar. Poco a poco, la comunidad empezó a articular una versión que la Casa Grande no podría callar con el gesto de una firma. Isadora reaccionó con dureza. Intentó comprar silencios, ofreció porciones de dinero a viejos vecinos, sugirió que era mejor mirar hacia adelante. La presión sobre Zilda subió. Quienes antes le daban una mano podían volverse fríos por miedo. Las noches eran más largas. Zilda sintió la soledad como una mano que la apretaba y, aún así, no se movió. El coronel, en medio de esos días tensos, tuvo un episodio que cambió la dirección de la historia. Fue un amanecer en que la niebla no dejaba ver la huerta y su delirio se volvió palabra clara. Le habló a Zilda como si ella no fuera la cuidadora, sino la portadora de una verdad que ella había encendido. Dijo el nombre de la hacienda donde Dalila trabajó. Mencionó una escueta descripción de un cuarto, el color de un pañuelo que nadie recordaba, y la forma en que una deuda se transformó en una venta. La deuda era mentira, dijo con voz suave, como quien comenta el tiempo. Me dieron 2 monedas y me dije que hacían lo que tenían que hacer. La frase cayó como una piedra en el estanque. No era un juramento, no era un arrepentimiento que limpiara nada, era una confesión que abría un boquete. La palabra «me dije» revelaba la soledad moral del que mandó sin mirar. Para quienes habían escuchado, sonó a reconocimiento. Para Zilda fue luz. Cada palabra del viejo era una rendija por donde podían colar la verdad. Esa misma tarde, con el silencio de la cocina rota apenas por el golpe de la sartén, Zilda fue al encuentro de Isadora. No había plan de confrontación violenta. Había un movimiento táctico. Le presentó una posibilidad que Isadora no había previsto. La exposición pública con testigos, donde ella misma, Isadora, tendría que responder a las preguntas de quienes habían sido afectados. «Puedes irte del pueblo», dijo Zilda despacio. «Puedes vender la casa, pero si te vas y lo dejas morir fuera de aquí, habrás borrado una pieza que debe permanecer. No hablo de venganza sangrienta, hablo de que haya testigos, de que se hable, y que algunos nombres no sean enterrados en un archivo». Isadora, con la frente perlada de sudor, respondió con el mecanismo que más dominaba: el control. Quería que la historia quedase cerrada y que la herencia fuese un mapa limpio. No estaba preparada para la idea de que su apellido fuera sometido a la conversación pública que Zilda proponía. «No voy a permitir un espectáculo», dijo. «No permitiré que mi familia sea exhibida como si fuera una feria de crímenes. ¿Qué ganamos con eso?» Zilda la miró con la compostura de quien ha aprendido el precio de la resistencia. No era una cuestión de ganar, era cuestión de verdad. Si la familia quería un legado digno, que se lo ganara enfrentando la verdad. El dinero no compraba lo que la historia negaba. Las semanas siguieron con esa tensión sostenida. Había noches en que Zilda se despertaba por el llanto de alguien que recordaba a Dalila y no sabía dónde poner la pena. Había otras en que reía despacio dentro de sí, de la risa del que comprende que la paciencia es una fuerza que se mide en años. La piedra de Lucia permanecía en su bolsillo como un pulso que la recordaba. Una madrugada, el coronel tuvo una lucidez que fue más que un murmullo. Habló largo, con frases entrecortadas, y nombró fechas, transacciones, la ubicación de una caja con papeles escondida en el cuarto de los libros. La exactitud de sus palabras dejó helados a quienes lo escucharon.
No era solo memoria, era confesión circunstancial. Decía que había firmado, que había ordenado, que había vendido con la frialdad de quien hace cuentas. El peso de esas palabras fue suficiente para que Antero y otros decidieran que ya no era tiempo de andar con discreciones. Con esos elementos en las manos, Silda organizó lo que solo puede llamarse un reencuentro con la memoria. No fue un juicio, no lo exigió la ley. Fue una reunión en la que la comunidad se sentó en la sala principal de la casa grande, con tablas que crujían y ventanas que no cerraban bien, y escuchó. No había juces, no había togas. Había voces que se alternaban, testimonios, nombres, caras que se reconocían. Isadora, forzada por la situación, estuvo presente. No había aplausos, solo la quietud de quien asiste a una verdad que pesa. El coronel estuvo allí desde su silla, con la respiración medida y la mirada como un faro que se apagaba. A ratos hablaba, a ratos callaba. Algunas de sus frases rompían la calma. Nombraba a Dalila, relataba cómo las deudas se inventaban, cómo las firmas se imponían. No pidió perdón. No estuvo en posición de hacerlo, pero dejó que su voz fuera, por momentos, un testimonio que obligaba a la escucha. La intervención no fue fácil. Hubo confrontaciones, hubo lágrimas, y también silencios largos donde la gente parecía estar escuchando una caja de resonancias. Isadora intentó desviar, propuso que era preferible mirar hacia el futuro, que los documentos podían malinterpretarse, que la memoria no debía convertirse en venganza. Hubo quien la escuchó y quien no. Antero habló con precisión de los tiempos en que los caballos habían cambiado de dueño sin contratos. El molinero recordó fechas. Las piezas se fueron encajando como quien arma un mosaico que finalmente muestra algo que todos habían sabido, pero nadie había querido pronunciar. Aquel día no hubo un veredicto legal, pero sí hubo testigos. Y en la creación de testigos hay una justicia que no siempre llega envuelta en papel sellado. La verdad compartida. Para Silda fue una victoria medida. No era la reparación total, era el comienzo de que las cosas se pronunciaran. Isadora, derrotada por la suma de voces y documentos, intentó una última maniobra, llevar al coronel fuera de la casa diciendo que era por su bien, por su salud. Pero la comunidad, que ahora tenía nombre y valor para hablar, se negó. No con violencia, con la firmeza de quien ya había decidido que la memoria no se tapa con un lecho foráneo. La idea de internar al viejo, de arrancarle sus últimas posibilidades de testimonio, fue aparcada. Los meses se fueron transformando en un medio tenso entre la vigilancia y la espera. El coronel empeoró en el cuerpo y en sus intervalos de lucidez siguió soltando nombres como si quisiese vaciar un saco de piedras que le pesaba. Algunas palabras eran redundantes, otras señoreaban una culpabilidad que la plaza atesoró. La vida continuó con su lacería cotidiana. Nadie quiso que la casa fuera escenario de festines. La comunidad prefirió la discreción en honor de quienes no podían pedir justicia. Llegó una tarde en que la debilidad del coronel se volvió más evidente. Respiraba con dificultad, y en sus manos la piel estaba tan delgada que parecía papel antiguo. Silda, que lo había cuidado durante años, sintió un nudo que no era triunfo ni duelo, era finitud. Había cumplido con su promesa de mantenerlo vivo, pero la vida de un hombre respira por sí misma, y sus plazos no obedecen planes humanos. En las horas en que su respiración se hizo más irregular, la casa volvió a una concentración que ya había vivido. Amigos, vecinos, gente sencilla que acudía por el hilo de la memoria. Había quien quería acercarse para decir un nombre, para colocar una flor anónima, para sostener por un momento la mano que había golpeado sin dudar. No había júbilo. La presencia de la gente fue una mezcla de duelo y de reconocimiento. La casa devolvía rostros. Silda permaneció junto al lecho durante la última noche. No hubo gritos de venganza, no hubo alborozo. Cuando el último aliento del coronel se extinguió, lo hizo sin estruendo. Fue una muerte que no redimía, ni limpiaba, ni borraba. Fue un punto final que no cerraba los libros abiertos. El entierro fue simple, no hubo grandes flores ni discursos de pompa. Algunos acudieron a traer tierra,
a enterrar al que había mandado por tanto tiempo. El cortejo fue breve, y muchos lo despidieron en silencio. Isadora no estuvo. Dicen que viajó a la ciudad en la madrugada, quizás para eludir la escena o para reorganizar lo que quedaba. Antero y el molinero acompañaron en representación de la comunidad. Otros pocos vecinos también marcharon, con la compostura que cabe en el duelo. Cilda miró el ataúd bajar con una sensación extraña. No era alegría, ni alivio, ni venganza consumada. Era la clausura de un capítulo que había exigido costos invisibles. La marca en su brazo ardía con su recuerdo, pero ya no era la brújula única de su acción. Había aprendido, con la piedra de Lucia, que el tiempo puede desgastar incluso las defensas que parecen eternas. Mantuvo las manos quietas, y cuando la tierra cubrió la madera, algo en su pecho se aflojó como una cuerda que se corta. El portón de la casa grande se cerró tras el entierro, como si quisiera evitar volver a abrir la herida. Cilda estuvo en el umbral, observando el lugar donde había transcurrido tanto dolor y tanta resistencia. No hubo festín ni celebración. Solo el silencio medido de quien ha sido testigo de demasiadas cosas. Se aproximó al bolsillo donde la piedra reposaba y la pasó en la palma como quien se despide de un testamento. No había canto triunfal, había una certeza fría y precisa. Su vida no se compuso de revancha sino de memoria. Antes de marcharse, Cilda recorrió la casa. No tomó objetos que fueran de la familia, no formó trofeos. Visitó la galería, pasó por la cocina, tocó el marco de la puerta que el coronel había cruzado tantas veces con la arrogancia de su apellido. Miró la casiñola que la había cobijado en noches de miedo y de plan, y fue a la huerta donde había sembrado años atrás pequeñas semillas que nadie recordaba. Allí se quedó un rato, la piedra en la mano, la canción de su madre como un rumor en la garganta. Al caminar por el patio se topó con gente que la miró con otras miradas. Respeto, distancia, curiosidad. Algunos se acercaron a darle la mano, otros mantuvieron la compostura de la reticencia. No se sentía dueña de la verdad, pero sí de la elección que había hecho de no matar, de no devolver con sangre lo que la sangre había quitado. Su venganza había pedido mantener la vida del hombre que la marcó. Su victoria consistía, quizás, en haber logrado que su nombre y el de Dalila no se disolviera en el silencio de un archivo. Cargó la piedra en el bolsillo y cerró el portón por última vez. El chirrido de la madera resonó como si el propio tiempo quisiese marcar separación. Cilda se alejó por el camino que conducía a la carretera, alargando el paso sin prisa. No miró atrás. La casa quedó reducida a una silueta contra el cielo. Su figura iba recta, con la sutileza de la mujer que lleva un peso sin alardes. Caminó hasta el punto donde el polvo se mezclaba con la sombra de los árboles y se sentó en un tronco. Sacó la piedra y la colocó sobre la tierra. La miró largo rato. En su superficie lisa veía el reflejo de un rostro que había cambiado. La marca en su brazo no había desaparecido. Lo que sí cambió fue la propiedad de su decisión. Ya no la embargaba la rabia sin forma, sino un método que había elegido como único modo de honrar a los que no tuvieron voz. La carretera ante ella se abrió con su promesa de libertad y su dureza de horizonte. Cilda sabía que la vida no iba a entregarle una paz fácil. Habría noches en que el recuerdo la visitara como un huésped que no paga y que consume. Habría mañanas donde la gente aún la miraría con sospecha, pero la piedra de Lucia pesaba en su bolsillo como una garantía que no exige testigos. La paciencia había hecho su trabajo. Cuando por fin se puso en pie, sintió que llevaba consigo algo que no era solo suyo. Con la piedra apretada en la mano, caminó hacia el camino. No hizo ruido. Sus pasos fueron firmes, la marcha de quien no huye por miedo, sino quien se desplaza con la certeza de haber concluido una etapa. No regresó la vista. El portón quedó atrás, cerrado. El viento acomodó su vestido y llevó la melodía de la canción de su madre hasta el punto donde se perdía en el polvo. La narración no termina con un triunfo estruendoso, termina con la medida íntima de una elección. Cilda no se convirtió en verdugo, no celebró. Su venganza exigía que el coronel viviera para que su ruina fuera visible.
Con la aparición de testigos y palabras, la deuda de la memoria no quedó saldada, pero ganó un registro. La comunidad, con su voz, obtuvo un archivo humano que ya no se podría enterrar tan fácilmente. Al dejar la hacienda, Silda sintió que la libertad que buscaba no venía de la ausencia de dolor, sino de la integridad de su propia acción. No había justicia plena, no había promesas de juicios o sentencias, había reparación de otro tipo, la de una historia que ya no se contaba solo en silencio, y con eso la vida continuaría, con sus incertidumbres. Si esta historia te ha tocado, si te interesa que las voces de quienes fueron silenciados vuelvan a escucharse, suscríbete para escuchar más relatos que devuelven memoria a quienes la perdieron. El camino se extendía, y Silda caminó. No hubo coronaciones, ni piedras lanzadas en triunfo. Llevó consigo la canción, la marca y la piedra. Su partida fue una forma de justicia que no se parece a la venganza que consume. Fue más bien la preservación de la propia humanidad. Al término del día, la figura de la casa quedó pequeña en el horizonte. Un tiempo después, la gente del pueblo habló. Algunos cambiaron de postura, otros aprendieron a nombrar. La historia de Dalila dejó de ser rumor y pasó a ser memoria compartida. No se transformó en ley de golpe ni en restauración milagrosa, pero las vidas que habían sido heridas empezaron a nombrarse fuera del silencio. La última imagen que quedó en la memoria colectiva fue la de una mujer que cerró un portón y siguió andando. No era la imagen de una vencedora ruidosa, era la de alguien que decidió, con paciencia, que la justicia podía construirse con testigos y no con la eliminación del otro. Allí, en esa elección, radica la fuerza de su venganza. No matar para callar, sino mantener vivo al que hizo daño para que no se marchara sin cargar su verdad. Comenta abajo qué parte de la historia de Silda te ha removido más. Si quieres que sigamos recuperando vidas silenciadas por la historia, comparte este vídeo y suscríbete para no perder las próximas entregas.